Mi pantalla, por favor, si alguien me puede confirmar. Veamos, a ver. Yo tengo mi sistema de coordenadas del mundo. El número 7. El número 7. ¿Estará el número 7? ¿O de repente no tiene micrófono el número 7? 14. ¿Se me escucha? ¿Alguien me confirma? Sí, se escucha. Profe, el 7. Hace rato estoy llamando, caballero. Sí, profe, es que no se podía. Y recién he podido. Ya bien. ¿Cuántos sistemas de coordenadas tenemos, señor 7, 3. en robótica? ¿Cuántos? 3, profe. ¿Cuáles? Mundo, objeto, cámara. Ok. ¿Cuántas transformaciones básicas? 4, profe. ¿Cuáles? Traslación y rotación para cada eje. Muy bien. Los sistemas de coordenadas tienen una orientación y una dirección correspondiente. ¿Cuál es esa regla que deben tener los ejes de coordenadas? Mano derecha, profe. ¿Y qué es el de la mano derecha? ¿Qué dice? El pulgar es el eje Z. El eje X es el índice y el Y es el medio. En todo momento. ¿Cómo indicamos la rotación positiva, caballero? También ¿Cuál es mano el derecha. sentido de la rotación positiva? El sentido de la rotación positiva es antihorario. Antihorario, que también va de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. En el gráfico que tiene ahí, ¿puede ver el gráfico? Sí, profe. Ya, la rotación positiva en el X del mundo, ¿cómo estará? ¿Hacia dónde tiene que rotar positivamente en el eje X, alrededor del eje X? De Y a Z, algo así. Rotación de X, alrededor de X, un sentido positivo, ¿cómo sería, caballero? O sea, me refiero a que la flecha iría más o menos desde Y hacia Z, así haciendo una curva. Así, Ah, ¿está no, bien? al revés. Al revés, profe. Al revés, de Y a Ah, Z. al revés, es que siempre me olvido. Ok, esta es la rotación positiva. La rotación en Y positiva, De Z a X. así. No, al revés. Mm, y en Z, De X a Y. así. Ajá. Ok, muy bien. Gracias, señor 7. Ya, profe. Bien,
El siguiente en llamar para cualquier cosa es el 14, ¿ya? A ver. Entonces tenemos hasta aquí los sistemas de coordenadas correspondientemente. Cuando nosotros, mi objeto, ¿no es cierto? Inicialmente está en este sentido, ¿no? Mi objeto del dado. En todo momento nosotros deseamos saber la posición del dado y la orientación del dado. ¿De acuerdo? Para ello tenemos 4 transformaciones básicas, ¿de acuerdo? Para poder ver. Si nosotros podemos ver para determinar una transformación en particular, la que nosotros podamos ver, yo voy a tener mi transformación en este sentido. No sé si estará el señor Polo grabando la sesión, por favor, si me confirma. Sí, profesor, sí está grabando. Gracias, muy amable. X del mundo, Y del mundo, Z del mundo. Y mi objeto ha sufrido una transformación, ¿de acuerdo? De la siguiente forma. El número 14 estará. Número 14. 21. Presente, profe. 21 o 14. 21. Bien. Si este es el eje Z del objeto, los otros ejes de color rojo, ¿cuáles serían? ¿Qué eje sería A y qué eje sería B, caballero? 21. A sería X, profe. A sería X. No, sería Y, sería Y. Sí. ¿Y el otro? No, está bien, profe, sería X. Silencio, por favor. Está el señor 21. Disculpen usted. Siga, señor 21. Entonces este debe ser X, ¿verdad? Sí, profe, sí. ¿Sí o no? Sí. Señor 28. ¿Hay 28? Sí, presente, profe. ¿Está bien lo que confirma el señor 21?
Sí, yo pienso que sí. No es que piense. ¿Por qué afirma que está bien? Ah, por la regla de la mano derecha, profe. ¿Qué dice? A que el dedo pulgar apunta, es el eje Z, el dedo índice es el eje X y el dedo medio es el eje Y. A ver, trate de dirigir en esas direcciones de acuerdo al gráfico con su mano. Inflando ya. ¿Está bien, señor 28? Es que es un poco difícil de calcular, profe. Ah, ¿Ok? yo pienso, sí, sí está bien. ¿Esas direcciones están de acuerdo a la regla de la mano derecha? No, sería a la inversa, profe. El X sería en eje Y. En el eje Y. Sí, ¿Así? sí, así sería. Está bien. ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, Dígame. Dígame, en caballero. el eje Z estaba en donde estaba el eje Y, entonces, a ver, el eje X sería el Z, dependiendo, profesor, del eje Z, ¿dónde se encuentra ubicado? Para El hacer con Z la yo mano he dado. Ese es el eje Z. Este es el ya, eje Z. ya, entonces, el eje X sería ese. Estaría correcto, profesor, esa posición. ¿Y cuál era su observación? ¿Decir que estaba correcto? No, profe, me equivoqué, pensé que estaba al revés. Ya. Ok. Entonces, nosotros tenemos una transformación. T correspondiente. ¿De acuerdo? Que me podía hallar ahí. Lo que podemos aclarar acá que el Y del objeto es paralelo a Z del mundo. ¿De acuerdo? Y este ángulo de acá es de 30 grados. Ahí, sobre eso. Como del objeto que está en el estado inicial 1 va a pasar al estado 2 en esa posición. El señor 5. ¿Estará el 5? 10. Presente, profesor. 5 o 10, por favor. Número 10. Ya. ¿Cómo va a pasar del estado 1 al estado 2 el objeto? ¿Qué transformaciones básicas y cuál es el orden?
Primero, ¿qué ha habido? Son dos rotaciones, pero quiero verificar si es el XY o Z. ¿Cómo llego ahí? A ver. Lo va pensando también el señor 15, por favor, y el señor 20. Y todo aquello que quiera responder. El número 30, profe, quiere responder. En Ya el está, chat. profe. Ya, ahorita. Le vamos a dar el 30 después. El 30. Ya está el señor 10. Mientras termino de graficar. Ya está el señor 10. Todavía, profesor. ¿Lo tendrá el señor 15? 15. Estoy calculando, profe. 20. ¿Está el señor 20? Profe, número 2. Profe, ¿puedo No, quiero participar? el 20. ¿El 2 ya tiene respuesta? Sí, profe. Ok, El 4, un profe. minuto. El 30 también tiene respuesta, profe. 4 Ok, tiene respuesta, profe. el 4 22, también tiene respuesta. 22, profe. El 22 también tiene respuesta. Yo también, profe. ¿Qué número, por favor? Es que no veo mi chat. Cuando estoy con Ah, pizarra no veo. 32, 32, profe. El 32 también tiene respuesta. 21 también. 29 también, profe. Solo van a tener una opción no para equivocarse, ¿de acuerdo? Por favor. A ver, damos un minuto más porque no podemos esperar todo el día. ¿Ya, señor 10, tiene alguna respuesta, por favor? Todavía, profe, estoy calculándolo. Ya. El señor 15, Profe, todavía. 20, delegado, ¿me ayuda si de repente el 20 está ahí? ¿Que no? No está, profe. Ok. 30, por favor, ¿qué transformaciones Presente. básicas? Ya, dígame. Ya, la primera rotación es en el eje X de 90 grados. El segundo es una rotación en Z de 30 grados. Y el tercero es una traslación de 0,30. 0, 30. señor 2, ¿está correcto? Sí, profe. Señor 4, Esas son rotaciones negativas que está haciendo, profesor. no, por eso le estoy preguntando, ¿está correcto eso? No, no, sería su complemento. Rotación en el eje X de 270, en el eje Z de 3. Exacto. No es negativo. Déjenlo al señor 4. ¿Cuál es su resultado, señor 4? Siempre Ya. son rotaciones positivas las que pedimos, señores, ¿ah? Ajá.
sería 330. Y una traslación de 030. Señor 22. Profe, yo le puse así una rotación en Z positiva de 30 grados y una No, rotación primero en orden, dígame, doctor, por favor. una rotación en Z, profe, ¿De cuánto? de 30 grados. Luego, Una rotación en Y de 270 y una traslación en Y de 3. ¿3? No, en Y, profe, 030. Este es el 22, ¿no? Sí, profe. ¿32? 32. ¿Aló? Sí, se ¿Cuál es escucha. su resultado? Traslación 0,3,0. En orden de aplicación. Ok, primero la rotación en el eje X de 90 grados. ¿Ya? Después la rotación en el eje Z de 240 grados. A ver, perdón, 9 por 3, 27 más 30. Ah, no, perdón, 300, disculpe. 300. Sí, 300. Y la traslación 0,3,0. El señor 29. Aquí, profe. Primero una rotación en X de 90 grados, una rotación en Z de 30 grados y una traslación de 0,30. Tengo 4 resultados distintos. ¿Alguien más quiere dar su resultado? Yo, profesor, por favor. ¿Qué número? 27. ¿A cuál de los 4 o 5 se alinea? Está con la 32. Lo único que sería es 330 en la rotación Z. Entonces es otro resultado en todo caso. Exacto, sí. Pero dícteme, por favor, 27. Rotación en X, 90 grados. Rotación en Z, 330. Y la traslación 030. Ah, chuta, 90. Ya, ok, gracias. Bien, caballeros, a ver, vamos a ver. Yo, profe, ¿podía apoyar al número 32? En su tiempo, caballero. Después de que vemos los resultados fáciles, apoyarse. Va a disculpar. La cuestión es cuando se haga preguntado, antes de ver los resultados. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿No? Se apunta a aquellos antes de anotar los resultados. Bien, a ver, vamos a hacer el análisis para ver cómo llego a esa posición. En primer lugar, la recomendación que es la traslación es digámosle así, al último, ¿no? En eso todos están de acuerdo. Entonces, una rotación en X de 90, ¿de acuerdo? Entonces, 90 grados, va a ser que Y de 0, ¿no? Pase a hacer, ¿no? Primero vamos a hacer aquí. A ver, el análisis, por favor, para todos. Ese micrófono, por favor. ¿Qué tengo acá? Este es X del mundo,
¿sí? Ese sería Y del mundo y Z del mundo. ¿Qué ha pasado? Bueno, de los objetos. ¿Qué transformación sería esa? Si en todo caso esto sería así. Esa es una rotación en X de 90 grados. ¿Sí? Y está paralelo. Correspondiente. Entonces, ya tengo por lo menos que Y de 0 está paralelo a Z del mundo. Ahora, ¿qué otra transformación necesito para que esta posición esté? Tenemos que hacer una rotación en Z correspondientemente para que ese X esté 30 grados. ¿De acuerdo? Una rotación, digámosle así, positiva, ¿no? Entonces, para que este X vamos a hacer el gráfico correspondiente. A ver, con azulito. Para que esté en esta dirección. ¿No? A ver, para que me ayude un poquito. Ahí. Y el otro vaya acá. ¿No? Para que este X sub 0 esté en esa dirección y aquí esté el Z sub 0. Es naturalmente que ese ángulo de acá tiene que ser 30. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor, hasta ahí? ¿Cómo hago? La transformación de color verde es rotación en 90 grados. Alrededor, ¿no? Una rotación alrededor de X de 90 grados. Ya está. Ahora, la transformación de color azul, ¿no? Es una rotación en Z. Pero ¿de cuánto en Z? Yo tengo que siempre, para que ese X verde vaya hasta esa posición, correspondientemente, entonces vamos a tener que hacer así, ¿no? Positiva. Siempre nosotros medimos en positivo. Entonces, ya tengo la dirección positiva de Z. Entonces, desde acá va a tener que rotar hasta este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? En sentido positivo. Para que esté a ese. No, pero profe, más rápido es la otra dirección que más... No. Todas las rotaciones siempre hemos indicado que siempre tienen que ser en sentido positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa no es. Es la otra. ¿De acuerdo? Aquí. Sentido positivo. ¿Y cuánto es ese ángulo? Es 270, porque hasta ahí es 270 más 30. ¿Cuántos ángulos sería ahí? 300. 300. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda transformación básica sería de una rotación en Z de 300 grados. Y bueno, después de tener ahí tal igual como está, al final hacemos la traslación. Sí, la traslación. La traslación, una traslación a 0,13. Esas serían, ¿de acuerdo?, las transformaciones básicas correspondientes. ¿Ok? Bueno, el señor 32, definitivamente que no es esta.
No es 330, tampoco es el señor 4. A ver, todavía, ¿dónde está en X? Ha dicho 200, no, también no va. ¿Está el señor 4? Sí, profe. Ya, bueno. En X no es 270, se da cuenta, ¿no? Sí. Porque llegaría a otra posición. Ya. Eso. 30, 270, 90, 300, el 32. ¿Estará el señor 32? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces sí, estaría correcto. 90 y 30, no. Y tampoco el último número, que fue el 27, 23, 4. 27, profesor. Se dio cuenta que la Sí, rotación está mal, ¿verdad? sí, sí, profesor. Ya, lo que yo quiero es que se entienda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el orden correspondiente. Primero, hay una rotación en X de 90, ¿sí? Segundo, hay una rotación en Z de 300 grados. Siempre son los ángulos positivos. Puede estar con negativos, pero la regla en el curso que todos yo quiero que siempre están en positivo. Y el tercero está ahí, ¿no? Del señor 32. Veamos otro ejercicio, porque Profe, bueno. Dígame usted. una pregunta, profe. ¿Las rotaciones están siendo en cuanto al sistema del objeto o del mundo? Mundo, caballero. Todo es con respecto al mundo. ¿Me entiende? Sí, sí, profe. Ujú. Con respecto al mundo. A ver, ¿cómo se llama? Ujú. Ah, bien, a ver. Tengo el sistema del mundo. Bueno, el sistema del mundo básico es como el primer original. Ya voy a dibujar el segundo, ¿de acuerdo? Sistema del mundo. Y al final le ha quedado el objeto de la siguiente forma. Eh, a ver, vamos a ayudarnos un poquito. Esta es una rejilla que está en el plano, ¿de acuerdo? Por favor, ustedes tienen el cuaderno mejor forma de las posiciones. Y mi objeto, que es el dado, ha quedado así.
El señor 2. Aquí estoy, profe. 4 y 6. ¿Estarán, por favor? Sí, profe. Ya, indíqueme qué transformaciones básicas y en qué orden se han realizado para que el objeto quede como en la gráfica. Comenzamos, Segundito. caballero. Bueno, así estaría el objeto. ¿Alguien? Número 30, profe. ¿Qué más? 7. El número 37, mándeme sus resultados a mi WhatsApp. Tiene 8 mi también, número, profe. ¿no? Ya, profe, ya estoy acá. A ver. 8 también, profe. A ver, el número 8 más, mándeme su resultado a mi WhatsApp. No al WhatsApp del grupo, al WhatsApp mío. Que no haya... Profesor, el número 6, ¿podría responder? ¿Perdone? Número 6. Sí, dije que deberían calcular el 2, 4 y 6. Sí, yo no lo tengo. ¿Ya está el 6? Sí. El 4 también, profe. Ya, muy bien. El 6, 32 más, por profe, favor, también puede. sus resultados. Seis. Dígame su resultado. Ok, una rotación en Y de 270 grados. Una rotación en X de 53 grados. Y una traslación en X, una traslación de 2,2,0. Número 2, profe. Ese es el número 6. Sí. El 2. El 2, profe. Una rotación en el eje Y de 90 grados. Continúe. Una rotación en X de 133 grados. Y una traslación de 2,2,0. Número. 2, profe. El 6. El 4, profe. Ah, el 4. Una rotación en Y de 270 grados. Una rotación en X de 37. Y una traslación al punto 2,2,0. A ver. Quiero el 30, el 7 y el 8. Profe, el 32 también puede. No, caballero. El 30, solo hay una rotación en X. No, profe, ya sea, complete, a ver. ha salido. Sí. Lo estoy poniendo ahorita.
Ya, el 8 tiene un resultado, muy bien. El 7, estoy esperando su resultado. ¿Le dicto, profe? No, al WhatsApp nomás. ¿Tiene WhatsApp a la mano? Perdón, disculpe, de repente no tiene. No. A ver, 7. 90 en Y. Rotación, por favor. ¿Rotación? Rotación. ¿Traslación? Ajá. Rotación de 90 grados en Y. Ya hay rotación en X de 323. Y luego, 323. y traslación al punto 220. Ya, ese es el 7. Ok. El número 8 nos ha indicado primero que es una rotación en Y de 270, una rotación en X de 323 y una traslación que es 220, ese es el número 8. Y el número 30 me ha dicho que es una rotación en X de 53, es una rotación en Z de 270 y una traslación de 2. Profe, Dígame, caballero. profe, ¿Quién habla, por favor? profe, disculpe, quisiera hacer una modificación en mi respuesta. Ya está dada, caballero, después de que están todos los resultados. Perdón usted. Bien, a ver. Acá primero, como podemos ver, ¿no? Z está opuesto a X del mundo, ¿no? Entonces he puesto, para que Z esté en esa posición, naturalmente que tiene que haber una rotación en Y con respecto al mundo. Obteniendo una transformación de esta forma, ¿no? Entonces se va a rotar. Ahí. Este es Y del objeto, Z del objeto y X del objeto. Entonces, para que estén ahí, entonces ha sufrido una rotación. ¿Sí? Esta es una rotación en Y de 90 grados. Estando ahí, entonces con respecto al mundo, entonces tengo que rotar yo para que X esté en esa posición. ¿Ya? ¿Y cuánto debe rotar para que X? Con respecto a, entonces, debe estar, entonces, a ver. Bueno, este es referencial. Porque debe estar un ángulo de 37 grados. Ahí. Ahí debe estar X de 0 y acá hemos indicado que es 37 grados. El otro lado,
Y0 naturalmente ha acompañado a la rotación. Ya, queda por acá. Entonces, ¿cuánto hemos rotado en X? 33. Profe, Dígame. disculpe una consulta. ¿Su rotación en Y no es de 270? En Y. ¿El primero, el verde? Ajá, el verde. Para que Porque sepa, en sentido antihorario no es. sí. En sentido antihorario, naturalmente. Bien, gracias. Perdón usted. Si es que estoy acá. A ver dónde está. Para que esté ahí Z, en esa posición, ¿no? Debe dar correspondientemente en sentido positivo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Para que Z esté en esta dirección, ¿sí? Ahí está. Tiene que rotar todo esto. A ver. ¿De acuerdo? Pues aquí sería 270. Ok. Gracias por la aclaración. ¿Qué número era? 2. Digo, 1, 1. ¿2 o 1? Sí. Ya, 1. Entonces, para llegar hasta ahí, el Z, entonces ha tenido que hacer una rotación en Y de 270. En el otro horario, en el otro sentido, hubiera sido menos 90. Siempre recogiendo la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Bien. Ahora estamos en esa posición. ¿Sí? Para llegar a la posición de Z de color azul, porque este ya está acá. Entonces, ¿cuánto tengo que rotar en el eje X? Positivo. Para que llegue hasta antes del plano de 37 grados. ¿Cuánto sería ese ángulo? Número 1. 54. 53. En sentido positivo. Entonces, estaba paralelo X del objeto con respecto a Z de M, entonces 53. Entonces, la rotación en X es de 53 grados. Y ya voy a tener la rotación verde y la rotación azul correspondientemente. ¿Sí? Entonces, la rotación en Y de 270, 53,00. Aquí estaría bien. La rotación en 90, en Y. Bueno, en realidad debía ser negativo. 37. No es 37. 90. No. 270. Y 323.
53 en X. 53 en X. No. Profe, sí está bien. ¿El cual? La rotación en X es de 53. En X de 53. Primero rotación en X, perdón, de 53 y 270. A ver, ya me estoy confundiendo. Rotación y luego en Z 270. ¿Por qué Sí. rotación en X 53? Porque Y se va a Rotación en X elevar. 53 y eje Z estaría acá, Z del objeto. Claro. 53. En sí sería Y que se levantaría 53. No, Porque o sea, ahí primero está en haciendo Y. rotación en X 53. Claro, Si yo roto 53 es en X, en X, en X. claro, Ahí estaría Z de 0. claro. Y luego en Z 270. Va a voltearse todo y el 53 va a estar para el otro lado. Sí. Algo así. Una rotación de 270. Algo así. ¿Me entiende? Pero no sería con respecto al eje X y no con respecto al eje Z. Es que yo lo que quiero es la gráfica de color rojo, caballero. ¿Ve la gráfica de color rojo? Sí. Z de 0, Y de 0 y X sub 0. A esa posición yo quiero, caballero. Estando desde la posición original que es esta. No he graficado el original, ¿ya? Esta es la original. Aquí está Z sub 0. ¿Ve mi cursor? Si yo solo roto 53 en X, este Z sub 0 se va a ir un poco hacia atrás como lo acabo de graficar de color verde. ¿Se entiende? Señor 30. Sí. ¿Te da cuenta que no es la rotación en X? Porque va a ser como si fuese un cono nada más. 53, 200 va a ser un cono. Hasta 200. Acá se va a trasladar el Z sub 0. Y el Z sub 0 no está ahí. El Z sub 0 está en el plano X y Y del mundo. ¿Aló? ¿Qué entendió, profesor? Como un cono. Con el Z sub 0. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Se entendió, verdad, que está mal? Señor 30, ¿se entendió que está mal? Sí, profesor, ya le entendí. Ya, gracias. No, estamos acá, de acuerdo. Entonces, el único que queda es el señor... Profesor, disculpe. Sí. La rotación de 53 grados es con el ¿En qué, eje... por favor? ¿Es en el eje... una rotación en el eje X o una rotación en el eje Z? No sé, lo que nosotros estamos viendo acá que es una rotación en el eje. Primero,
ha rotado primero, ha rotado en el eje Y 270. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Luego, después de ahí, ha rotado 53 en el eje X. Después, no primero. Sí, pero el que rota es el eje X, entonces se movería, el plano que se movería Alrededor de sería Z X. y Y. ¿Qué? El plano que se movería sería Z y Y. ¿Ve el segundo gráfico en esta zona? Sí. El verde estaría así, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Ahora, si va a Para rotar el rotar eje ese, X va a rotar, el que se ese mueve es el plano X sub Z y Y. 0 coincide con X del mundo, ahí, en esa posición. Sí. Yo quiero que esté en la posición del color azul. Ya, entonces rotaría el eje Z. ¿Eje Z? Claro. No, no, Porque es si va a que esto rotar, está en el si va a plano, rotar el está en eje el... X, si va a rotar el eje X, el que se movería sería el plano Z y Y. Z. Claro, estamos rotando el plano ZY. Sí, pero si vamos a rotar eso, entonces X seguiría siendo paralelo a Z del mundo. X. No, es que ya estoy... El objeto está con respecto al color verde, caballero. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Y eso está sobre su caja del mundo. El mundo, ¿cómo lo va a rotar para que ese X sub 0 verde esté en la posición del X sub 0 azul? El mundo, el color negro. ¿Cómo lo va a rotar? Lo que se rota es el mundo. Lo de color verde y rojo es el objeto, es el dado. Las rotaciones y las traslaciones son con respecto al mundo, caballero. Sí, ya lo entendí, bro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya, ok, gracias. Todas las rotaciones, traslaciones son con respecto al mundo. El mundo es de color negro. Y los otros sistemas de referencia son de los objetos, que simplemente van a hacer caso a las traslaciones. Entonces, primero, rotación en Y 270, verde, y luego una rotación en X, azul, de 53 grados, positivo, y luego la traslación, para que quede exacto como el objeto. ¿Ya? A ver, aquí, ahora, hallamos entonces la matriz de transformación. ¿Sí? Hallar la matriz de transformación. T, que es la multiplicación correspondiente de las transformaciones básicas. Tanto del ejercicio 1, que es este, quiero la transformación total, que es multiplicación de matrices nada más, caballeros, y de la 2. Comenzamos todos, por favor. Para allá. Voy a revisar. Todos. Total T. Del ejemplo 1. Y ejemplo 2. Por favor.